Muchas gracias a los, las y les asistentes a Divagando en Viñetas, tu podcast de historietas. Soy su presentador, Yanko Super, y conmigo se encuentra Bruno Pino. ¿Qué tal la gente? Bueno, aquí estamos. Esto está repleto, por favor, cuidado, para atrás. No. Llegamos a FIC. Llegamos, pues, finalmente. Este es el programa especial número 100 de Divagando en Viñetas y vamos a celebrarlo como nunca con este especial de FIC Santiago. Sí, pues la idea va a ser un poco hablar de los entretelones del podcast, cómo surgió, de dónde vino la idea y las preguntas que siempre le hacemos a los autores, hacérnoslas a nosotros mismos. Sí. ¿Y qué es la verdad? También parte de la... Así que, Yanko, ¿por qué se te ocurrió grabar Divagando en Viñetas? Buena idea. No me acuerdo. Creo que era porque nosotros, bueno, somos amigos hace rato y siempre teníamos la idea de querer hacer algo en conjunto, recuerdo. Y veíamos que el tema de difusión en el cómic era algo que estaba como al debe. Especialmente si uno se pone a pensar como en lo multifactorial que uno necesita como ver para que esto se crezca como industria. Habían hartas cosas que estaban suplidas, ¿no? Como que hay harto autor, hay harta editorial, la distribución se resolvió en el país más largo del mundo a través del internet, pero siempre al debe está como el tema de la promoción. Y es como que el gran trabajo que hacen ustedes con Chile en Viñetas, todo el equipo de Chile en Viñetas, los chicos de Larga Vida del Cómic, New Comic Age, etc., que es solventar uno de los grandes problemas que tenemos de que la gente conozca que hay historieta, porque la historieta es buena, todos sabemos que el cómic chileno es bueno, de muy buena calidad, pero la gente, la mayoría no lo cacha, tiende a ser más un nicho, o que tendemos a creer que es más un nicho. Entonces, ¿cómo solventar el tema de la difusión? Vimos la idea de ya, tú haces estos reviews, yo soy autor, ¿cómo podemos mezclar estos talentos, cachai, estas habilidades para intentar aportar al medio y hacer algo que tal vez se estaba haciendo, tal vez? Porque justo cuando nosotros comenzamos también estaban otros podcasts de historieta. Recuerdo que también siento que sacamos harta inspiración de los chicos que estaban haciendo en Temuco lo de Dylan Modelos de Dibujantes. Recuerdo que en esos tiempos igual estaba como muy presente lo que hacía el Diego Toro con Claudio Muñoz, con Alexis Vivallo. Claro, entonces fue como sumar un poco esto y creo que fue una buena idea porque fue algo entretenido, aunque a veces estresante como todo en la vida. Y como que dijimos esas típicas ideas que se dan, como en los bares, ¿no? Que pasa mucho con los cómics, como, oye, tengo un guión, tengo un dibujo, ya, bueno, hagamos algo. Y a veces no sale nada. Esta vez sí salió. Y así fue como un poco, como tirando talla y viendo qué podíamos hacer por el cómic chileno, porque hay que darlo todo por el cómic chileno. Sí, pues bueno, en mi caso, yo partí con Chile en Viñetas en pandemia, como un mes antes de que la pandemia explotara, y los chicos de Larga Vida del Cómic me invitaron a hacer un programa en vivo donde entrevistamos a autores. Y estuve todo ese año con ellos, como no sé, de abril a diciembre. Y ya bien, pero después el año siguiente dejamos de estar en pandemia. Y grabábamos siempre el mismo día, a la misma hora, que era el viernes como a las 9 de la noche. Y cuando no estoy en pandemia, yo los viernes a las 9 de la noche como que hago otras cosas en vez de estar en un podcast. Entonces como que me da un poco de lata estar tan atado a eso. Y bueno, y además que la pega se iba volviendo cada vez más estresante. Entonces eso como que sea un día fijo me complicaba un poco, pero igual seguí un año más, después como que quedó en stand-by hasta que volvió el programa con, bueno, otra gente también, y ahí yo dije, ya sé que en verdad los viernes a las 9, bueno, con jefatura, un colegio que pasan hartas cosas, bien estresante, y como estar atado a un día en una hora específica no me dio para más. Así que fue como, ya, yo me voy de esto y ahí nos abocamos a Divagando en Viñetas. Y bueno, que esto en verdad, no me acuerdo si lo dijimos en algún podcast, pero los primeros capítulos los grabamos como en abril del año pasado, del 2023. Claro. Y grabamos unos 6 capítulos, sí, algo así. Y no teníamos el implemento, usamos una calculadora para grabar. Entonces, no funcionó. Sorprendente. Claro. Sí, pues grabamos 6 capítulos y era como, mira, no sabemos editar, pero después lo resolvemos. Grabemos nomás, y grabamos lo maldito. Entonces partimos con la Erika, que era como para probar, porque la Erika es nuestra amiga. Entonces queríamos probar a ver si funcionaba bien, funcionó bien. Después creo que el segundo es con el Gonzalo, que también lo conocemos, entonces fue como más tranqui. Y ahí, digamos, como cada vez con más, el Claudio Muñoz, que también lo conocemos. Como avión. Y yo le dije al Yanko, entrevistamos a la Pía Prado, que a mí me gusta mucho la pega de la Pía Prado. Y claro, digamos, como avión, hasta que el avión se estrelló. Y mi computador se echó a perder. De la noche a la mañana. Entonces, por alguna razón, Yanko no grabó. Y por tantas carpetas que tenéis de mono chino, yo creo que explotó ese computador, no podía más. Claro. Y yo subía siempre todo al Drive, pero hubo 2 capítulos que no alcancé a subir al Drive, que Yanko no los grabó y que se perdieron. Entonces yo dije, ya, chao.
Sí, El Nico, te picaste, Millas. sí, de hecho como que nos peleamos. Sí, porque no, tengo que no graba, yo que no lo subo al drive. Así que y pasó un año y fue como, ya, ¿y si volvemos? Y ahí aprendí a editar, que bueno, estoy aprendiendo todavía, pero Yo empecé a hacer el diseño gráfico definitivo del programa. a veces. Y ahí empezamos, y claro, bueno, más allá de eso que es como lo más histórico, esta cuestión de poder como irse en la volada, que es como lo que siempre decimos llegando Viñetas, porque los programas con la que del cómic, si bien yo lo pasaba bien y todo, eran muy entrevistas como de cómo es tu trabajo, qué has publicado, cuál es tu historial, como más biográfico por así decirlo, y de obras específicos, y no como de teoría del cómic entre comillas, tampoco que sea la gran cosa el podcast. Sí, de hecho creo que mencioné eso porque era también una falencia que veíamos como en general en la percepción que hay del cómic chileno, como medio artístico, como instaurado. Sentimos que en muchos otros medios es re fácil como que ganar un reconocimiento o incluso una seriedad. Tú hablas de pintura o de arquitectura o de literatura, etcétera, y la gente como que tiene cierta visión por ahí a veces motivo, como que esto es un tema como medio serio, pero cuando hablas de historieta en general la gente lo ve como, los bonitos chinos, los cómics, esas cosas, y que en gran parte es porque no había habido un debate serio al respecto, o al menos nosotros habíamos visto que al menos acá en Chile, en temas de podcast, nadie trataba esos temas como tan profundos, tan en la bola, probablemente por desinterés o circunstancial, etcétera, y sentíamos como que faltaba un poco eso, como dices tú, eso como de, ¿por qué no nos vamos en la filosofía del medio? ¿Cachai? Más allá del oficio, el arte de practicar, que esto es hacer historieta, el porqué del porqué, ¿no? Que es como la buena, bueno, filósofo, y yo pago profesional, entonces como que combina perfecto eso de, ya, vámonos en la volada de, ¿por qué la historieta, cachai? Y la típica pregunta que siempre hacemos, ¿qué es el cómic? Que es una cosa como súper sustancial si te ponías a pensar. Faltaba un poco eso, irse a la volada y en la profunda y decir, no, este es un medio que da para harto, ¿cachai? Que da para un debate serio, que da para un debate en el que se divague y que no haya como constricciones de, como dices tú, el uso del lenguaje, hasta dónde podemos llegar, y que fomente, creo yo, en la gente que nos escucha, que se dé cuenta de eso también, o que refuerce también su pensamiento que, es verdad, uno puede irse en la volada con el cómic y no vas a hablar sandeces, sino que en verdad da para harto, da para debate. Sí, pero no estoy de acuerdo. Tío Claudio. Porque en estricto rigor igual hay algunos podcasts que sí se hacen cargo de eso, estas explicaciones generales, por ejemplo. Bueno, el de Claudio Muñoz con el Exhibidaro también nace un poco eso, pero la diferencia entre ellos es que hablan entre ellos, explicaciones generales hablan entre ellos, ¿cierto? Son principalmente Gargo con el otro participante del podcast, que se me olvidó el nombre. Y claro, en nuestro caso era como, ¿a quién le importa lo que nosotros hablemos? Entonces, bueno, hablemoslo con alguien más, porque a lo mejor ahí sí le importa a la gente, y si no lo escucha nadie, por último, podemos conversar de estas cosas con gente que o que admiramos, o que leemos, o que nos gusta su trabajo. Entonces era como la excusa ideal al final. Estoy en desacuerdo. No, sí. Un poco seguir eso. Sí, pues porque también al final es como la misma ética, que somos amigos, pero no es que cuando nos juntamos nos ponemos a hablar como hablamos en el podcast. Claro. Entonces era como una excusa para poder conversar sobre esto. Y si la gente lo escucha bien, y por suerte igual la gente lo ha escuchado, y ha pasado algo que yo creo que tú te esperabas que pasara, pero yo no, y es que en verdad los principales oyentes son los mismos autores. Sí, colegas. Muchos colegas dicen como, estoy trabajando y estoy escuchando Llegando un Millón. ¿Por qué crees que pasa eso? No sé. Buena pregunta. Puede ser, al menos como temas de oficio, que uno está tanto rato trabajando que a veces el formato podcast es súper cómodo en vez de estar viendo videos, porque como está ahí con la mirada en la página, no podéis estar viendo videos o cosas, entonces ya, podcast. Y cuando eres dibujante, ¿qué podcast escucháis? Pues a través de humor, ¿cachai? Pero si es un tema específico de lo que te interesa, encima que es el medio en el que tú estás, como que igual va a campo. ¿Qué es la razón por la que los cineastas hacen tantas películas sobre el cine? Yo creo que también porque tantos historietas escuchan cosas sobre historietas. Hay un tema también como de empatía y como de entender. Y de hecho me hiciste cortar. Siento que igual hay una relación entre una frase que dijo Ursula K. Le Guin, una escritora de ciencia ficción, que decía que el dolor colectivo es lo que nos une. Como que en el fondo las experiencias compartimos de dolor son los que nos hace como aunarnos o generar hermandad. Ahora obviamente dolor en un amplio aspecto, no solamente como dolor físico, sino como de experiencias compartidas, el típico de los hermanos, porque los hermanos tienden a ser tan unidos tal vez porque sufrieron las mismas cosas que los mismos tratos de los viejos, ¿cachai? O los amigos porque fueron al mismo colegio, como que sufrieron la misma experiencia. Con los colegas yo creo que es un poco lo mismo. Como que la gente que está haciendo cómics, que está haciendo historietas, sabe lo difícil y lo solitario que muchas veces esta pega y puede entenderse y empatizar con otros colegas y tal vez esa oportunidad de dialogar tal vez no la tienen todos los días y en el podcast se da un poco eso de como, bacán, tengo
como escuchando, como casi como conversando. Porque mucha gente igual tiene como esta visión, ¿no? Cuando escuchas cosas o las experimentas, sientes que eres como parte de la conversación. Igual pasa. Sí, pues de hecho a mí, bueno, harta gente nos ha comentado que está bueno el podcast, que es entretenido. Y el Roberto Román, que es el que hizo La Verga, el Mago del Fin del Mundo, el dibujante, me dijo una vez cuando lo conocí como, oye, bueno, el podcast lo he escuchado harto y qué sé yo, y este trabajo es tan solitario que me siento acompañado cuando lo escucho. Y yo creo que esa es como la clave, en el fondo, al final, acompañar a los autores, porque yo igual tomo micro y escucho un podcast, pero de cualquier cosa. En cambio, claro, esto de mientras trabajas escuchando, es un poco lo que dices tú, como, mira, no soy el único en esto, no soy el único que sufre, no soy el único que se alegra por cosas que a lo mejor pueden parecer banales. Sí. Entonces, como que por ahí va. Sí, claro, con un acompañamiento. Yo creo que me hace harto sentido. Y lo bacán es también que, mencioné uno de los colegas, pero también otra gente que ni siquiera le interesaba el cómic, igual se ha puesto a escuchar y lo encontraba interesante. Y eso me parece como muy bacán, como la tangencia que se dio. Recuerdo cuando salió el de Gonzalo Martín específicamente, harta gente que no era del mundo de la historieta, de no sé, de la arquitectura, o que cachaban a Gonzalo por su pega, pero como muy superficialmente, y empezaron como a unirse, como, oh, ¿sabes que escuché el primer capítulo? O el de color. Y como que me quedó gustando, y como que llegaron al cómic un poco por eso. Que igual es bacán que sea eso, porque era un poco como el objetivo, ¿no? Sí, oye, a propósito del podcast, ¿cuál es tu capítulo favorito? Oh, O uno de los, para no quedarnos con uno. Tendría que pensarlo, a ver. Piénsalo. Piénsalo. Puta, no sé, yo no estudié 7 años de pensar. De la Pía Prada me gusta caleta. Siento que como que hay hartas cosas que menciona, que son cosas que uno piensa, pero como que no sabía que todos las compartían y que las dice de una forma como súper, oh, ¿verdad? Sí, eso mismo. Me pasó también un poco con el de Gonzalo, pero sí, con el de Gonzalo y el de la Pía, son creo que los que más me gustan de la... Y ya, haciendo lista. Pía, Gonzalo y Rodrigo Elgueta, igual. Siento que las cosas que habla, me gusta también que el de Rodrigo se va con un poco una volada más allá de solo el oficio, como de comunidad y casi espiritual, y se va con otra volada, que es como sí, me hace caleta de sentido. Esos tres yo digo que son los mis favoritos. ¿Sí? Para mí, el favorito es De la Mina. Ya. Y es sobre todo por el rumbo que tomó la conversación, que es como ética, que aparte de ser lo que me dedico como más allá a hacer clases, ha sido mi campo de interés desde la filosofía. Siento que las cosas que se dieron eran muy extrapolables como a todo ámbito de la vida. En ese capítulo en particular hablo mucho de mis estudiantes, porque servía mucho de ejemplo, y a mí me encanta hablar de mis estudiantes. Entonces como que se dio todo para que en el fondo resonara más allá de la historieta. Siento que ella misma, la Emina, como que se sintió súper cómoda. Bueno, en general todos se sienten cómodos, de hecho no lo dicen, pero acá esa comodidad trascendió y fue en verdad una conversación entre tres personas que igual se conocen y que no le tienen miedo a conversar y ir más allá. Sí. Entonces, ese me gustó mucho. Y también comparto que el de la Pía me gusta harto, aparte que ella como autora me gusta. Porque, claro, creo que fue la primera que hablamos más de manga, como romper esa barrera también. Bueno, ayer en la charla de Mujeres Chilenas en el cómic se habló harto del manga. Y era como, en el fondo, esta cuestión a veces queda relegada, pero al mismo tiempo la más popular. Entonces, poder hablar de eso con una de las principales referentes del manga en Chile, me encontré bacán. Sí. ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita que se te ha dado después de haber hecho el podcast? Y yo creo que ahora en esta FIC, que he estado hablando con gente, como en los stands, llega alguien y de alguna forma como que sale el tema y no sé, pero dice, mira, le eché la milleta, y es como, oh, está muy bueno el podcast. Como que naturalmente la gente ha dicho que está bueno el podcast, me pasó en la primera del libro también. A la cara nos dicen eso, porque... Claro. En la primera del libro también algunas personas, como tú, como dijeron, oye, he escuchado el podcast, está bueno, y es como bonito al final que esta cuestión que uno la hace sin mucha esperanza, bueno, con esperanza, pero no, como decía Bill Churkan, la esperanza es esperar que las cosas tengan sentido, no que salgan bien. Entonces, claro, en esa concepción de la esperanza, y es como, igual está resonando en gente, la gente lo está escuchando, le está gustando, los autores se sienten cómodos. Sí. Y eso ha sido bonito, como que la gente nos para en la calle y va a decir, no. Disculpa, eres tu chile viñetas, porque quiero decirte que apestas, pero me encanta tu podcast. Sí, es bonito eso que pasó. Y en cierto sentido que es una cosa que estaba dando vuelta hace rato, como que el podcast solo me lo refuerza, que siento que el arte va más allá de la creación artística y del autor. Creo que hay un tema de comunidad muy importante. Me pasó un poco, una experiencia súper personal, después de todo lo que ocurrió en este país en el 18 de octubre y la constitución y todo lo que resultó, que mucha gente como que después de ese proceso como que se bajoneó, como de todos los lados políticos, como
como que hubo un bajón anímico, y a mí igual me dio, que como que hasta me empecé a cuestionar muchas cosas como de la vida, como en general, ¿cachai? De las relaciones de los seres humanos, la política, etc. Y como que mi arraigo, porque soy un optimista, fue como en qué creer, ¿cachai? Como en general. Y me dio mucho sentido el tema de la comunidad. Como que dije, para mí, mi sentido, por ejemplo, para la gente que sepa, yo no soy creyente, ni cristiano, ni ninguna religión. Entonces lo que yo creo es en las personas, ¿cachai? Es como igual. Entonces me hace mucho sentido que el arte igual esté tan intrínsecamente relacionado con las personas que consumen arte, con las personas que crean arte, y esta relación tan bonita que se da, ¿cachai? Porque en el fondo, el hacer historieta es un arte súper público, ¿cachai? Súper industrial, como que uno no hace historieta para dejarla guardada en el cajón. Obviamente la hace para que la gente la lea, ¿cachai? Como que está esa necesidad de compartir y de comunicar, especialmente el cómic, que es un arte altamente comunicativo. Y esa relación como de comunidad cada vez se me refuerza más con el paso del tiempo, conociendo colegas, haciendo obras, yendo a ferias y haciendo el podcast y las conversaciones que tenemos. Y muchos colegas, sin que ellos como que se pongan de acuerdo, lo han mencionado. Lo mencionó Rodrigo Olgueta, lo mencionó Lemina, creo que Daniela igual. Entonces es bonito ver que hay algo ahí, ¿cachai? Con el tema de cómo nos relacionamos los unos con otros, de manera que, porque al final el arte yo creo que es un poco para eso, ¿no? Para hacer que la vida sea mejor, ¿cachai? Sea más bonita, para que beneficie a unos a otros, ¿cachai? Es como el sacrificio que hace el artista un poco, de por qué estás haciendo algo que para este sistema no es productivo, ¿cachai? No es utilizable, porque hay algo que va más allá, ¿cachai? Que esta relación que al final es una excusa para compartir. Yo creo que ese es lo bacán del cómic, como que es una excusa para juntarnos a hablar de lo que nos gusta y compartir las cosas que nos motivan. Entonces como que la comunidad me sigue resonando y me sigue haciendo sentido con todo esto del podcast. Sí, y hablando de compartir, también quería como extender la pregunta y saber por qué ustedes escuchan el podcast y se han quedado escuchándolo. No es como que escuchar uno, me consta que la gente que está acá ha escuchado más de uno. ¿Y por qué? Pero de uno sí, de uno, por favor. Sí, no puedo dar la palabra a todos, tranquilo. El del fila atrás, ese sí, no, el otro, el del sombrero rojo, sí. Okay. Eso. Háblalo. Bueno, lo estaba diciendo antes, que yo escucho el podcast específicamente porque también soy artista y me gusta escuchar las opiniones y en general los puntos de vista que tienen otras personas al escribir, y también como los leo, me gusta ver cómo lo que expresan ellos a través de sus preguntas, y de hecho por eso mismo me gusta que, por ejemplo, Yanko se vaya en la volada, porque como tocan temas filosóficos, siento que puedo extrapolar sus respuestas a cómo son sus dibujos. Entonces cuando los vuelvo a leer, puedo ya tener en mente lo que el autor piensa como tal, y también extraer ciertas cosas que quizás yo no pensé cuando estoy trabajando en mis propias obras. Y bueno, también porque me gusta dibujar mientras escucho algo. Esa en sí, por eso escucho yo como mi viñeta. ¿Alguien más quiere comentar? El caballero de atrás, El hijido de ahí. el alto de allá. Sí, no, yo escucho, o sea, comencé a escuchar el podcast, bueno, más que nada los conozco hace ya bastante tiempo. Creo que es culpa nuestra que exista Chile en Viñeta, cuando vimos que hicieron los videos que salieron muy buenos para el salón. Y nada, yo creo que siempre hace falta como un espacio de conversación. Una cosa son las entrevistas, como planteaban ustedes, cuando te llaman para algún lanzamiento que está haciendo uno, pero otro es lo muy acertado que está el nombre, que es divagar, conversar, discutir, incluso hasta no ponerse de acuerdo en algo, invita a que la gente pueda pensar, reflexionar, pero principalmente también el conocer qué piensa el colega, cuál es su volar, para dónde va la micro, para él, para ver si también me sirve o encontrar una ruta propia. Entonces, creo que eso ha sido como lo más rico que han sacado en el programa. No quedarse solamente como con el anecdotario del lanzamiento o algo por el estilo, sino que se profundice un poco más. Es lo que lo hace más rico el programa, esa tridimensionalidad de alguien que uno lo ve, lo leyó, conversó y se pone a divagar de otras cosas que uno no lo había visto. Entonces, yo creo que eso es lo más entrañable del podcast. Sé que hay mucha gente que quiere hablar, pero solo tenemos tiempo para una persona más. La señora del paraguas. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. Yo, a diferencia, no soy del mundo del cómic ni del manga. Soy lector de manga, pero no estoy tan metido también en el cómic nacional. Y llegué al podcast por la cercanía con Bruno y
me quedé en el podcast porque perfectamente podría habernos seguido escuchando, básicamente porque aprendo harto y es súper gratificante escuchar a gente irse en la volada sobre un tema que les gusta y sobre arte. Yo vengo del mundo de la literatura, soy profe de literatura y me gusta conversar, y lo que más extraño de repente de la universidad es sentarme a conversar de libro y tener el tiempo para eso. Y siento que con el podcast, al escuchar, formo parte como de este mundo del cómic, aprendo mucho sobre el oficio del cómic, sobre la industria del cómic, y creo que eso es lo estimulante de poder formar parte de esta conversación como oyente. Así que de ahí enganché y claramente he aprendido harto a través del podcast, así que se lo agradezco mucho por la oportunidad y el trabajo que están haciendo, que es importante, yo creo, pues, como generar ese espacio para que la gente pueda como escuchar a los creadores, escuchar a otros protagonistas y también visibilizar el trabajo que se está haciendo. Sí, qué lindo escuchar como que al final lo que hemos buscado se ha logrado. Sí. Nosotros mencioné un pequeño detalle, ustedes no sabían tal vez, pero el programa se va a llamar Divagando en Viñetas. Originalmente se iba a llamar Divagando en Chuletas, pero como Bruno es vegetariano, tuvimos que cambiarle el nombre. Oye, tanto que hablamos de cómic, Yanko Super, una pregunta. ¿Qué es el ¿Qué cómic? es el cómic? Estaba esperando 2 años para que me haga todo. No, yo siempre que digo, me preguntan eso, siempre doy la descripción McCloudiana del cómic, la descripción de Scott McCloud, porque fue la que más me hizo sentido cuando recién comencé a hacer historieta, que ven a memorizar un día por talleres de cómic. Ilustraciones y otras imágenes yuxtapuestas, dispuestas en secuencia deliberada, que poseen un fin comunicativo y esperan una respuesta estética del lector, que es básicamente una forma muy petulante de decir que si tú pones una imagen al lado de otra, genera una relación en tu cerebro que genera una idea de narrativa. Eso lo que te dirías es que no hubiera leído después a Neil Cohn, que decía que en verdad esto es el sistema de la historieta, y esto en verdad no es el cómic, sino que es una forma de lenguaje visual o narración que de manera industrial se ve vista en lo que conocemos como cómic. Y te diría eso si es que no he leído después a Bill Groenstein, que dice que en verdad el sistema de la historieta es la solidaridad icónica, que es una correlación entre las imágenes y cómo se relacionan con otras. Y esa vez es mi respuesta, pero lo que en verdad creo, yo creo que, si me voy como muy en la profunda, yo creo que muchos artes pueden ser vistos de distintas, como aristas, puedes escribirlo de distintas formas, pero nunca hay como un consenso, porque creo que el arte igual es complejo. Hace poco escuché, por ejemplo, que la arquitectura era música congelada, que es una forma súper poética, ¿cachai?, de describirse la arquitectura. Entonces, para mí, el cómic, si me voy como en la volada, como en lo que hace la esencia de este medio, es básicamente la forma más natural que tiene el ser humano de interpretar la realidad. Porque yo creo que los seres humanos, cuando presenciamos un hecho, nuestro cerebro, tenemos cerebros narrativos por temas de supervivencia y que ha evolucionado, creamos una narración en nuestra cabeza. No sé, lo que pasó ayer, ¿cachai? Las cosas que pasaron el día de ayer o lo que designaste hoy día, tu cerebro ya lo procesó y ya creó una narrativa al respecto, desde tu punto de vista, con tu subjetividad, etc. Entonces, las acciones están hechas para ser interpretadas por nuestro cerebro narrativo. Y creo que la forma en que son interpretadas son maneras pictóricas o con imágenes. O al menos esa es la visión que tengo. Creo que la imagen y la idea son fundamentales e inherentes al pensamiento. Entonces, para mí eso es cómic. Que obviamente es una voladísima, porque no vayan a andar diciendo que no, para mí el cómic es la vida, no. Pero es como esta correlación que tenemos con las acciones que pasan en el tiempo, el espacio, cómo nuestro cerebro las interpreta y cómo nuestro cerebro le hace sentido, esta correlación como de imágenes. Ahora, eso, como de forma de representarla, la forma en que los seres humanos tenemos que representarla, es la historieta, ¿no? Que es esta forma ya más material, ¿no? Táctica, que es como poder dibujar, poder expresar esa forma, sacarla de ti, ¿cachai? Porque en el fondo, no sé, me pregunto si que Beethoven para él la música era lo que reproducía o la que ya tenía en su cerebro, ¿cachai? Entonces, en la baladita máxima, bueno, Divagando en Viñetas, para mí eso es el cómic, ¿cachai? La forma en que interpretamos la realidad y la podemos expresar a través de esta forma que es súper industrial, yo que sé, que tiene viñetas, que tiene como una forma más ya como más categorizada y todas las definiciones que te dije antes. Pero como que igual cada vez como que pasa el tiempo como que va cambiando la percepción de qué es la historieta. Y una cosa como que siempre igual me causa un poco de tirria es cuando dicen que un país inventó la historieta, ¿cachai? Como que dicen, no, este inventó esta forma de arte. Que a mí como que nunca me ha resonado eso. Siento que es como decir como inventar la música o inventar el baile. Como que todos los seres humanos somos capaces de bailar, de danzar, de hacer arquitectura, de escribir. Y todos los seres humanos somos capaces también de poder proyectar con imágenes nuestros pensamientos y ponerlo en secuencia para que se entiendan. Esa es como mi voladita, al menos, de qué es el cómic. Y esas voladas, ¿qué tanto te afecta, no en un sentido negativo, todo lo que has leído? Porque claro, partiste hablando de como 3 teóricos del cómic y cómo tú vas conformando un poco tu propia idea.
pero ¿tu definición de cómic está más en la literatura respecto al cómic o en los cómics mismos? Yo creo que en el cómic mismo, como que siento que, bueno, es un medio que se sustenta por sí mismo y siento que, como esa frase que decía, bueno, me acuerdo el nombre del director, me van a matar, que decía, esto sí es cine, ¿no? Para mí cuando veo un cómic bueno digo, esto sí es historieta, ¿no? Esto sí es cómic. Como que hay algo ahí, como que siento que está correlacionado como en sí mismo, no sé cómo explicarlo. Pero sí, no sé si responde todo. No, dicen eso, sí. Sí, y tú, Bruno Pino, de Chile en Viñetas, ¿qué es el cómic? No sé. No sé, yo solo sé por la plata, cabrón. Por el cheque. No, o sea, fuera de la ironía, no sé, y por eso es mi pregunta favorita del podcast. Porque siento que con todas las cosas que responden puedo irme un poco formando la idea de qué es. Y de verdad no lo sé porque me acuerdo cuando fui al Museo del Manga en Kioto, que lo remontaban a cientos de años en el pasado, ya no voy a decir los nombres específicos porque no los recuerdo, pero era como, oye, pero entonces todo es cómic, ¿no? Claro, es como Que es un poco lo que hemos conversado, como el arte rupestre, no, es cómic. Que Los jeroglíficos, los jeroglíficos, claro, y es como, en verdad todo es cómic, además la Ida, mi esposa, es una gran fanática de los libros álbum, libros ilustrados, y también es como, ¿hasta qué punto esto es un libro álbum? ¿Hasta qué punto esto es un cómic? Como que basta con que no tenga una viñeta para que no sea un cómic. Claro. Entonces todas esas cuestiones a mí me hacen preguntarme, como qué es realmente, y no llega a una respuesta, pero lo que más, como que más de lo que sí es, lo que no es, y es algo que en general en el podcast también como que intento hincar ahí, que creo que no es un medio. Entonces toda la gente que dice que es un medio de expresión para sacar lo que tengo adentro, estoy súper en desacuerdo con eso, porque siento que es como poseer tu creación, y yo creo que una vez que tú escribes algo, dibujas algo, deja de ser tuyo. Entonces creo que el cómic es un fin en sí mismo, más que un medio para comunicar, expresar, transmitir emociones, provocar en el lector. No, para mí el cómic tiene un valor propiamente tal. Y por eso, por ejemplo, me molesta mucho cuando, que pasa en el colegio en el que trabajo, cuando les hacen leer, en vez de leerte El Conde de Montecristo, te hacen leerte el manga del Conde de Montecristo. Y es como, no, pues si los vais a hacer leer manga, hazle leer manga, no le hagáis leer una adaptación de un libro. ¿Por qué? Porque es una adaptación más, un medio más amoroso para que tú puedas leer literatura clásica. Y es como, o sea, obvio que me gusta que lean cómics y manga en el colegio, pero que lean cosas que son propiamente cómics y manga. Ahora, también eso da para discusión de una adaptación también tiene vida propia, también se desliga de la obra original, pero siento que es como restarle un poco de valor. Claro, entiendo. Entonces, porque la idea de medio es como un puente, ¿no? Es como un puente de ideas, ¿cachai? Como una forma de expresión, así como la radio, yo qué sé. Por eso, nunca lo he visto desde el punto de vista que dices tú, como de que no posee un fin en sí mismo, como la palabra medio. O sea, que sí puede ser un fin en sí mismo. O sea, no, lo que pasa es que tu definición de medio, cuando dijiste que era como. Yo no lo he visto desde ese punto de vista, ¿cachai? Para mí medio es como. O lo que me explicaron cuando estaba en la media, era como puente, ¿cachai? Como algo que conecta una cosa con otra, ¿cachai? Ya, pero ¿cachai? Justamente eso. En Praga todo el mundo visita el puente, no me acuerdo el nombre del puente más famoso de Praga, de República Checa, y no lo visitan porque te conecta un pedazo de tierra con el otro, pues te lo visitan porque el puente en sí mismo tiene valor. Claro. Entonces, ese puente, que conecta una parte muy bonita de la ciudad también, pero la gente lo va a visitar y llega hasta la mitad y se devuelve, no para cruzar el río, sino que porque el puente tiene valor. Entonces puede que el cómic haya comenzado como un medio de expresión, pero yo creo que a esa altura eso va más allá. Y ahí también está como la cuestión de, bueno, pero todo cómic tiene valor en sí mismo. Y ahí es más complicado, como... Claro. Pero lo que pasa es que con el arte, ¿no? Que cuando a la gente no le gusta algo, dicen como, esto no es arte. Porque puede haber arte malo también. ¿Quién puede haber arte de hecho malo? Y creo que puede darse con los cómics. Puede haber cómic malo, pero sí es un cómic. Sí, pues a mí me pasaba mucho eso, que alguna vez lo comenté, que cuando entrevistaba gente, no andaba dando viñetas, pero yo salía, como lo escuchaba y decía, oye, son buenos, voy a volver a leerlos porque hay cosas que no he visto. Y lo leía y era como, sí. Sí vi todo lo que tenía que ver. Entonces, versus, y por eso también lo de Llegando en Viñeta es entrevistar a gente que en verdad nosotros leemos por gusto, que uno sale, lo relee y es como, ahora un poco lo que decía, ahora todo calza, todo tiene sentido. Pero claro, el mal cómic igual es cómic, pero es también un fin. No sé. Lo dejamos a ustedes, estimados oyentes, en la encuesta. ¿Es un cómic? ¿También un fin? Bueno, está buena la encuesta. ¿El cómic es un fin o un medio? Está buena. O un fin medio.
Sí, bueno, Onda partícula. las cosas, los fines en sí también suelen ser medios, pero el tema es que el valor que tienen es porque son un fin. O sea, kantiano para De papá eso estamos también. Segunda pregunta, Bruno Chiletas de Pino en Viñetas. ¿Cuáles son las obras esenciales que te marcaron de historieta? En la construcción de Bruno Pino. ¿Sí? Está bien, pues eso no importa la diferencia de qué. A mí me complica eso porque yo en verdad empecé a leer cómics viejos, o sea, viejos 20 años, 21 años. Y entonces cuando chico leía Condorito. No Mampato, Condorito. Ya, por favor, controlense, no escuchen tanto. Y tenía muchos condoritos porque mi papá tenía muchos condoritos y mi papá le encantaba ir a ferias como de cachureo, de antigüedades y compraba muchos condoritos viejos. Y cuando viajábamos, yo iba con mi montoncito de condoritos y me iba leyendo en el auto. Y mi papá, mi hermana me decían como, pero te da risa, ¿no? Porque te has leído 5 y ni siquiera se escuchaba un jiji. Y era como, no, pues no tanto. O sea, algunos sí, pero otros no. Pero como igual me gustaba leerlo. Sí, me pasa lo mismo. Como que no me da risa, pero está entretenido. Es bueno. Va, ya lo funaba, qué sé yo. Era otra época. Yo también un cabro de 12 años, no le molestaba Yayita. No, le gustaba el Condorito que... Y además mi papá una vez llegó con un zorro. Sí, de esos que ahí no me pierdo en la cronología, pero con el zorro. ¿Cómo del zorro? Sí. Soy del sur, porque mi papá puede llegar con un zorro. Hijo, tenemos comida. Oye, con el zorro, yo veía el zorro en el. No me lo animado, pero en live action se llama, no sé, pues la serie del zorro. Y me acuerdo que me gustó mucho y lo leí hartas veces. Tengo que buscarlo, ni siquiera sé quién lo hizo, nada, porque en ese entonces para mí era el zorro nomás, llegó una cuestión de Walt Disney, el pato este, Pato Donald. Y como que si bien no me marcaron en mi vida, haciendo como, retrocayendo en el tiempo de mi relación con los cómics, son esas sobre todo. Y ya grandes, como empecé a leer a los 21 recién, son cosas muy modernas igual, muy actuales, Juan Buscamares. Bueno. Juan Buscamares, que siempre he dicho que mi obra favorita, fue como... Ojalá tener algún día flexionar el podcast. Sí, es posible. Que es un poco lo que tú decías, y como, joder, esto sí es cómico. Y ahí fue como, mira, esta weá es buena igual. Chilena, claro. Después leí a Café Amargo, de la Pía, y también fue como, ya, acá ya hay algo. Y además, bueno, sí veía anime y todo, pero no leía manga. Con el tiempo empecé a leer manga más allá del anime. Pero así como, honestamente, y si bien son bastante contemporáneas, Juan Buscamares y Café Amargo, y como buscando darle un sentido desde mi adultez, que esta cuestión que igual significa, que es como, hay la Simone de Beauvoir, que en un texto en su biografía dice, yo no tocaba el piano, porque era una forma de rebelarme contra la imposición de los hombres a que yo tocara el piano. Y tenía 5 años, tocaba el piano porque no le gustaba nomás. Pero claro, la Simone de Beauvoir adulta le da una explicación como en base a un logos particular. Dando esa explicación desde el Bruno adulto, que ahora tiene Chile en Viñeta, Condorito y el zorro también lo incluye. Que era un solo cómic que leí 20 veces, no tenía más de uno. Y en tu caso, Yanko, o sea, en cómics sí, porque tú hablas de todo menos de cómics de repente. Chuta, ¿cachai esta película? No, Mampato. Recuerdo que cuando chico, parece talla, pero mi viejo Lo que pasa es que mis viejos cometieron el fatal error de hacerme entender que la cultura no era gasto. Entonces... ¿De la cultura qué? Que la cultura no era gasto. Ah. Entonces cuando yo quería un cómic, me lo compraba. Y además del privilegio que mis viejos podían darse eso. Y nunca fue tema, ¿cachai? Como que en el fondo yo quería un cómic, ya, toma. Porque como que ellos entendían que había un valor en la lectura. Mis dos papás son profes. Entonces como que entendía muy que era súper importante fomentar la lectura de alguien tan joven. Entonces, los libros que creo que vi cuando chico en la librería, extinta librería Chiloé en Valdivia, creo que todavía está, pero no es lo mismo que antes, eran los Cucalón, que era este compilado de las historias de temólogos que había hecho para la revista Mampato, que tenía no solo Mampato, tenía Mampato, el Ñeclito y Cucufato, el Nicobre, el Martín Conejín, etcétera, etcétera. Eran muchas historietas, algunas de humor, algunas cortas, algunas de aventuras. Y era genial porque recuerdo como el de Benito Infante, ¿no? Como gordo de chico, llegando a la casa, acostarme en la cama, tomar mi Mampato y comer un pan con jamón y leer todo eso. Era maravilloso, era como increíble. Me encima que Mampato era tan divertido y pasaban tantas cosas. Era fascinante. Entonces como que dije, wow, aquí hay algo. Tanto al punto así que de chico me inspiré y empecé a hacer mis propios cómics.
Recuerdo que tenía un cómic que se llamaba Historietón, que era básicamente copiar chistes de Condorito, pero lo hacías con mis propios monitos. Y los compilaba y como que les hacía tapadura y todo. Me decía que como mis papás eran profes, me pasaban materiales, me ayudaban a compilarlo. Y hacía que mis pasos leyeran una y otra vez. Que en verdad no se entendían. De hecho, tengo los cómics ahora y no se entiende nada. Como que no... Bueno, no he cambiado mucho. No he cambiado mucho mi cómic ahora. Pero me gustaba mucho el formato. Como que había algo también con el libro objeto, ¿no? Porque el Cucalón eran libros de tapadura con sobrecubierta. Y me decía que tienen ese tema como con esta hoja, no sé si terroneo el término, pero amarilla, que huele tan rico. Entonces, como la experiencia de haber leído Mampato me motivó mucho. Así como, oh, qué bacán esto. Y quiero hacer esto. Como que siempre de chico tuve la idea de cuando me gusta algo, quiero hacerlo. Por lo mismo, de chico hacía juegos de mesa, o hacía juegos de cartas. Como que en mi mente, si algo existía, era capaz de hacerse. Como que nunca tuve esa visión de como de esto es imposible. Creo que igual reforzado por el tema de que mis viejos, como eran profes, siempre creaban material didáctico. Entonces, como que mis viejos hacían, como, ya, los chicos tienen que meter tal cosa, ya, y diseñaban unos muñecos, yo qué sé, ya, para que aprendan a contar. O recortaban cartulinas y hacían cosas. Entonces, como que yo crecí en ese sentido de ver que las cosas que existen es porque alguien las creó, y la única diferencia entre yo y el creador es un tiempo de esfuerzo y un tiempo de prueba de hacer las cosas. Entonces, mi correlación con Mampato fue como, oh, esto existe, yo quiero hacerlo. Y esa fue como la piedra inicial de mi idea de empezar a hacer cómic. Pensé que los primeros cómics que tuve también era Condorito, creo que lo mismo que tú, tenía un Condorito que leí como 10.000 veces, que era un Condorito de oro. No me acuerdo de la portada, estaba Condorito con una playa, una sombrilla. No me acuerdo el chiste, probablemente era malo. La cosa es que eso y Mampato como que me marcaron harto. Y quizás que admito que me gustaba caleta Condorito. Ahora igual lo reniego por todo el tema de que era la época, pero hace poco, de hecho, haciéndote un poco caso que tú me has comentado, no, si Condorito es bueno. Revisé los Condoritos que tenía y efectivamente no son chistosos, pero son entretenidos. Y está bien hecho, además que es como, es un buen cómic, ¿cachai? Como que te entretiene, te pasa el rato. Y te entretenía, ¿cachai? Como que hay un fin en la entretención. Además que mi viejo coleccionaba cómics de la época de Perfil era la editorial, creo, Vid, y teníamos su colección de historietas que intercambiaban. Tenía, creo, Superman, no sé. Y había un cómic que a mí que me marcó que ni siquiera tiene nombre, que era un cómic que estaba como al final de un cómic que se llama El Extraño, que era un personaje de superhéroes que duró como una tirada porque nadie lo conoce. Y al final de ese cómic había una historia de un escultor que tenía un líquido mágico que hacía que las cosas tuvieran vida. Entonces el loco diseñaba esculturas y después te cobraban vida. Pero su esposa era muy celosa. Entonces este loco un día diseñó una mujer y la esposa encuentra que diseñó una mujer y se enoja y la rompe y este como que se enoja en rabia y la asesina. Y es una historia como súper dramática y súper trágica y dije, wow, ¿qué onda esto? Y como que hasta el día de hoy me marca esa historieta que ni siquiera tiene nombre, como digo, era como un extra. Era como el cómic para rellenar las últimas páginas que faltaban. Y esas experiencias como que dije, wow, aquí hay algo. Y después de más grande, entender el cómic de Scott McCloud. Porque fue como un poco reforzar las ideas que uno tiene de, wow, esto en verdad es más que solamente superhéroes, esto es más que solo cómic infantil. Hay algo en este medio, esa es la palabra que usaba McCloud, que va más allá simplemente de género, ¿cachai? Yo por eso uso la palabra medio, pero no uso la palabra género, ¿cachai? Porque en el fondo el cómic es algo que es un recipiente que lo puedes llenar con lo que tú quieras. Entonces, después de leer McCloud, quedé loco. Dije, wow, mira, y a todo el mundo le dice, ¿sabías que el cómic significa? Y como que quedé loco con eso. Entonces, para mí, como que Mampato y entender el cómic fueron como los piezas fundamentales de entender el cómic ahora. Sí, pues, bueno, en función de la hora, tenemos como que terminar, porque ya son las 4. Chan, chan. Lo que sí tenemos un concurso, vamos a hacer el cierre para cortar la grabación, porque Sí. no tiene sentido grabar el concurso, pero para que no se vaya toda la gente. Y muchas gracias a los miles de asistentes que están acá. Le agradecemos de corazón que se hayan dado el tiempo. Y muchas gracias por escuchar el podcast. Seguiremos haciendo lo mejor que podamos y se vienen cositas. Se viene, se viene. Así que eso, nos vemos. Se van. Puta que somos buenos. Puta que somos buenos.